El sol se alzaba sobre las murallas ocres de Marrakech, extendiendo un resplandor dorado sobre los tenderetes del zoco y los minaretes que se recortaban contra el cielo púrpura del amanecer. Era mayo de 2025, y la ciudad, en el fragor de la primavera, palpitaba con una vitalidad antigua que embargaba todos los sentidos. El aire olía a comino, a cuero curtido y al suave perfume del jazmín, mezclado con las risas de los niños que corrían por las callejuelas y el siseo de las flautas de los encantadores de serpientes. Cada rincón era un estallido de color y sonido, una promesa de historias y secretos que convergían entre piedras milenarias. En mitad de ese caos vibrante, llegó Sofía Delgado, una española de 30 años, en busca de un nuevo comienzo. Era diseñadora de interiores con un espíritu intranquilo, un alma que ansiaba un cambio radical tras un año difícil. En Madrid había dejado un empleo gris en una gran firma de arquitectura y el eco amargo de un amor roto. Fue el impulso de escapar de la monotonía y de darse una segunda oportunidad lo que la condujo hasta Marruecos, a una de las ciudades más antiguas y cautivadoras del norte de África. Se hospedaba en un riad situado en la Medina, donde cada habitación estaba decorada con azulejos esmaltados y fuentes que susurraban serenidad. Aquellas primeras mañanas, Sofía se sentaba en la terraza a desayunar naranjas frescas, pan cops y té verde con menta. Desde allí, miraba los tejados color arena y la silueta de los palmerales, sintiéndose por fin ajena a las prisas de Madrid. Su plan era sencillo: perderse en los zocos, descubrir palacios escondidos y, tal vez, reencontrarse a sí misma. En su segundo día, recorriendo la plaza Gemma Elfna, Sofía se detuvo frente a un mostrador de joyas bereberes. Brazaletes de plata, collares cargados de piedras turquesa y pendientes con filigranas capturaban la luz del sol, reflejándola en destellos fugaces. Ella contemplaba fascinada un par de pendientes con forma de media luna, cuando sintió una presencia a su lado. Se giró y sus ojos se toparon con un hombre alto, de tez morena y ojos tan oscuros que parecían repletos de misterios. Vestía una túnica blanca impecable, y al abrir la boca, su voz sonó grave y aterciopelada. ¿Te gustan las historias?, preguntó, inclinándose hacia ella con una sonrisa que bordeaba lo seductor. ¿Cómo dices?, replicó Sofía, sin poder evitar sonreír a su vez. Las joyas tienen historias. Te lo contaré si me dices tu nombre. Sofía, divertida y algo desconcertada, decidió ceder a la curiosidad. Sofía. Idris, dijo él, sacudiendo suavemente la mano de la joven en un saludo cortés. Conozco esta ciudad como mi propia piel. Si lo deseas, puedo enseñarte rincones que no aparecen en las guías turísticas. Había algo en su porte y en su voz, una confianza mezclada con un tinte de misterio, que la atraía. Ella, que se había jurado prudencia, sintió un cosquilleo que la llevó a aceptar su oferta. Aquella tarde, Idris la guió por callejones estrechos donde los turistas apenas se atrevían a aventurarse, bajo pasajes de arcos y muros pintados de colores saturados. Vio artesanos que martillaban el cobre, aprendices que teñían las lanas y pequeñas teterías donde ancianos bebían té mientras jugaban al dominó. En cada recodo, Idris le narraba una anécdota de la historia de Marrakech, de sus poetas y gobernantes, de las rutas de caravanas que traían especias y esclavos desde el África subsahariana. Sofía se sentía hechizada por sus palabras, seducida por una hospitalidad que se antojaba genuina. Cuando llegó la noche, cenaron en una terraza ubicada en lo alto de un edificio, con vistas a la ciudad encendida por farolillos. Idris elogió su sentido del humor, su curiosidad, e incluso la invitó a visitar un palacio situado a las afueras de la ciudad, propiedad de un amigo. Sofía, todavía con la cautela derrumbándose ante el encanto del hombre, aceptó la invitación para el día siguiente. La promesa del palacio cumplió con creces sus expectativas. Tras un breve trayecto en coche, cruzaron un patio de naranjos y se adentraron en un recinto donde los muros estaban cubiertos de mosaicos que contaban historias de héroes y leyendas. Servidores silenciosos aparecieron con bandejas repletas de dátiles, almendras y té aromático. Idris la llevó a salones cuajados de alfombras y tapices antiguos, narrando anécdotas sobre sultanes y princesas. Aquella noche, mientras se sentaban en una terraza interior iluminada por la luna, Idris le tomó la mano y, con una sonrisa indefinible, le confesó que jamás había sentido tanta cercanía con una extranjera. Entre el susurro del agua de la fuente y el sonido de tambores lejanos, Sofía sintió que su corazón daba un vuelco y correspondió a ese beso que la sumió en una espiral de sensaciones.
En los días siguientes, Idris se convirtió en su compañero inseparable. La llevaba a mercados secundarios donde vendían las telas más suntuosas, al hammam tradicional donde disfrutar de un baño con esencias de azahar, e incluso a senderos rurales que bordeaban los palmerales. Ocasionalmente, Sofía notaba gestos extraños, la forma en que Idris apartaba la mirada cuando un determinado teléfono sonaba, la conversación en árabe que mantenía con alguien por algunos segundos antes de colgar con urgencia, un porte un tanto más tenso cuando salían de la Medina. Pero la embriaguez de la aventura y la atracción que sentía por él la empujaban a no preguntar, a seguir disfrutando de esa pasión recién descubierta. Hasta que él le propuso un viaje al Alto Atlas, a un campamento bereber de lujo donde, según afirmó, el cielo nocturno parecía un manto de estrellas infinitas. Tras una jornada atravesando carreteras polvorientas y pueblos de adobe, llegaron a un valle remoto donde las montañas rojas encuadraban la escena. Las tiendas de campaña, más bien carpas palaciegas, se hallaban dispuestas en círculo, adornadas con faroles y alfombras. Casi todo parecía un sueño, pero en Sofía se empezó a instalar un pozo de inquietud. Observó cómo, al caer la noche, varias camionetas llegaban al campamento, y un grupo de hombres se reunía con Idris intercambiando maletines y documentos. Ella fingía dormir, pero vigilaba con el rabillo del ojo. Hasta que no pudo contener la curiosidad. Una madrugada en que Idris dormía profundamente tras compartir un vino especiado, Sofía hurgó entre sus pertenencias. Encontró un macuto con doble fondo y en su interior varios paquetes rectangulares, envueltos en plástico y llenos de un polvo blanco que no podía ser otra cosa que droga. Además, un cuaderno de tapas desgastadas revelaba un listado de nombres, fechas y rutas: España, Marsella, Nápoles. Todo apuntaba a un tráfico internacional de estupefacientes. La sangre se le heló. Idris no era un guía romántico ni un hombre de negocios cualquiera. Era un narcotraficante con redes que probablemente superaban las fronteras de Marruecos. El horror la paralizó, pero supo que debía escapar. No quería terminar siendo, sin saberlo, cómplice o intermediaria, una mula, en el contrabando. Al amanecer, cuando Idris se distrajo con sus cómplices, Sofía empacó sus pocas cosas, ocultó su pasaporte entre la ropa y salió del campamento. Con el sol ya alto, caminó por un camino polvoriento, sintiendo el mordisco del calor en la piel y la presión en el pecho. Miraba en todas direcciones, convencida de que en cualquier momento aparecería uno de los hombres de Idris para atraparla. Tras horas de tortuosa caminata, llegó a un pequeño poblado, sus casas de adobe casi fundidas con el paisaje. Intentó conseguir ayuda en una tiendita, pero el propietario la miró con frialdad, y a los pocos minutos aparecieron dos policías locales con semblante sospechoso. Al comprender que la policía también podría estar en la nómina de Idris, Sofía improvisó una excusa y se marchó a toda prisa. Hizo autostop y pagó a un camionero con el poco dinero que llevaba para que la transportara hasta Essaouira, en la costa. El viaje fue incómodo, pero al menos allí el anonimato sería más sencillo. Sola en la parte trasera del camión, durante las horas que duró el trayecto, lloró en silencio, no por añoranza sino por la rabia de haber caído en el engaño y el peligro que corría. No sabía cómo Idris reaccionaría. ¿La consideraba una amenaza? ¿Una traidora que sabía demasiado? Al llegar a Essaouira, se refugió en un hostal de mala categoría, donde pagó en efectivo y se registró con un nombre falso. Durante días, vivió en una tensa soledad, recelando de cada sonido en el pasillo, de cada mirada fortuita en la calle. Consiguió un teléfono de prepago y llamó a su amiga Laura en Madrid, contándole lo sucedido a grandes rasgos. Laura quedó horrorizada y le envió dinero para un pasaje de avión, pero Sofía sospechaba que los aeropuertos serían el primer lugar donde la buscarían. Decidió que su ruta de escape sería cruzar el país hacia Tánger y tomar un ferry a la península ibérica. Ese viaje de regreso, atravesando Marruecos en autobuses llenos de gente y mercado ambulante, se transformó en una auténtica odisea. Un día, en la estación de Fez, reconoció el rostro de un hombre que había estado en el campamento. Presa del pánico, escapó por la Medina y logró tomar un autobús que partía a última hora. En cada control policial, el corazón le martilleaba, con miedo a que su descripción estuviera circulando. Tánger, con su caótico tráfico y su vida nocturna, fue la última prueba. Compró un billete de ferry con el dinero que Laura le había enviado y se unió a la fila de viajeros, conteniendo el aliento al entregar su pasaporte. Nadie la detuvo, y así se embarcó con el anhelo casi desesperado de dejar atrás ese país hermoso y cruel al mismo tiempo. La travesía se hizo eterna,
pero cuando finalmente avistó la costa de España, sintió que su vida se salvaba en el último instante. Regresó a Madrid, donde se instaló temporalmente con su amiga Laura. Allí tuvo que enfrentar las consecuencias psicológicas de lo vivido. Las noches las pasaba en vela, imaginando a Idris persiguiéndola, o recordando la fascinación que inicialmente la envolvió. Aún así, se armó de valor para acudir a la policía española y describir a los contactos que había visto en el cuaderno del narcotraficante, esperando que sirviera a alguna investigación. En efecto, tiempo después, supo que una red de narcotráfico fue parcialmente desmantelada en la región de Marrakech, aunque no quedó claro si Idris había sido detenido o seguía prófugo. Aquella noticia le dio algo de paz, aunque no borró sus pesadillas. Lentamente, Sofía se fue reconstruyendo. Retomó el diseño de interiores, buscando proyectos que le permitieran expresar su nueva sensibilidad. Se sentía distinta, endurecida pero a la vez más consciente de su propia fuerza. Era dueña de un coraje que desconocía. También empezó a escribir un diario, narrando su experiencia en Marruecos como una forma de exorcizar esos recuerdos que a veces la asaltaban en forma de imágenes rápidas: los zocos llenos de especias, el palacio de mosaicos con arcos dorados, el rostro hipnótico de Idris sonriendo bajo las estrellas del Atlas, el horror de los paquetes de droga y la lista macabra en aquel cuaderno. Con el paso de los meses, poco a poco volvió a sonreír de verdad. El encuentro fortuito con Pablo, un librero que había montado un pequeño local en su barrio, le ofreció un nuevo atisbo de esperanza. Él, lejos de las estridencias y lo exótico, le ofrecía conversaciones sobre literatura y paseos sin destino por el Parque del Retiro. Había algo reconfortante en esa normalidad, como si la vida le concediera una oportunidad para creer otra vez en las relaciones auténticas. Marrakech no se borraría jamás de su memoria. Aún así, cuando alguien la mencionaba, Sofía recordaba la belleza de los atardeceres, el vibrar de los tambores, el colorido de las alfombras. No dejaba que el episodio oscuro le arrebatara el encanto que la ciudad poseía. Conservó una pulsera de plata comprada en un pequeño puesto bereber aquel primer día de ingenuo entusiasmo. Y cada vez que la contemplaba, se juraba que su confianza no sería pisoteada otra vez, que no se arrepentiría de ser soñadora, pero sí más precavida. Al fin y al cabo, descubrió que en su camino también había aprendido una lección sobre la valentía y la supervivencia. Volvió a diseñar espacios y en cada uno de ellos introducía un matiz marroquí, un cojín bordado, una ventana con arco, un color mostaza, como un tributo a la herida y al coraje que de allí extrajo. Las sombras en el zoco de Marrakech siempre serían parte de su historia, la confirmación de que la vida puede volverse peligrosa en un abrir y cerrar de ojos, pero también la prueba de que uno puede emerger de esa oscuridad con el corazón renovado. A veces, cuando paseaba por las calles de Madrid en un atardecer tibio, sentía un escalofrío al recordar aquel beso bajo las estrellas de un palacio remoto, mezclado con el terror de las horas de huida. Sabía que aquella sombra de la traición no la abandonaría del todo, pero comprendía que, pese a todo, había vuelto a casa más fuerte que nunca. Se reconocía capaz de alzar la cabeza y encarar un futuro distinto, lejos de mentiras y ambiciones ajenas. Y cada vez que el viento le traía un aroma a comino o a azahar, cerraba los ojos y recordaba el llamado irresistible de la aventura, ese llamado que, a pesar de todo, seguiría atesorando con prudencia y determinación.